Entonces, nuestra primera pregunta sería, ¿quién es Nancy Sarabia? ¿No? La principal de todas. ¿Quién es Nancy Sarabia? A ver, buena pregunta. Nancy Sarabia ahora es una madre de dos niñas, es una persona que ya está casada, es una persona que le costó llegar a donde está, quizás como muchos, pasó por varios procesos, ustedes igual, así como ahora en la universidad, luego tuve que hacer la maestría, luego pasé por el doctorado, pero obviamente que ninguna de esas etapas fueron fáciles, ¿no? Cada etapa tuvo sus complicaciones. Igual, cuando ustedes están en la universidad, yo me imagino que muchas veces se preguntan si es que realmente es la carrera que quieren. Por mi mente pasó muchas veces eso, si lo que yo había escogido era correcto para mí, si realmente eso de ahí iba a ser fructífero para mí en el futuro, no solamente, obviamente, económicamente, sino si me iba a llenar a mí académicamente, personalmente, si yo iba a poder estar a la altura de la carrera que escogí. Cada etapa es muy diferente. Actualmente puedo decir que, digamos, fue un apoyo en familia, en conjunto, el poder haber obtenido el doctorado, ¿no? Que tuve que hacer sacrificios de diferentes formas, los tuve que hacer quizás como muchos también de ustedes. El hecho ya de ir a Católica, hacer la maestría desde una universidad de provincia es ya un poquito difícil. No es, uno, porque dejas a la familia, dos, porque la economía quizás no es tan estable para los padres en ese momento que te ayudan, etcétera, ¿no? Entonces, ahora Nancy Sarabia puede decir que, como te decía hace poco, tengo la dicha, la bendición de haber estado dictando en la universidad desde el año 2005, empecé como JP y luego en el año 2012 me pude nombrar, ¿no? Entonces, es así como ahora ya tengo algunos años. Generalmente he pasado por estudios generales letras, he pasado también por estudios generales ciencias, que es donde, digamos, me puedo identificar un poquito más, ¿no? Entonces, es ahí donde ahora normalmente estoy laborando. Entonces, Nancy Sarabia, ahora puedo decir que con todo y pandemia, es como la mayoría, creo, ¿no? De todos los peruanos tratando de salir siempre adelante, ¿no? Y ahora quizás en el rol de mamá, en el rol de profesora, en el rol de esposa, de hija, quizás ahora se complica las cosas un poquito más, porque el hecho de estar en casa no es que nos sobre un poquito más el tiempo, sino que tenemos que administrar cada etapa de la que tenemos para que todo salga bien. Y por ahí siempre de una u otra manera no dejo de sentirme a veces mal como persona, no estaré haciendo bien esto o sacrifico más. Es difícil, ¿no? Quizás en su momento cuando a ustedes les toque esa parte de ser padres, va a ser un poco más complicado llevar todo, ¿no? Tu vida profesional con tu vida personal. A veces se va escapando un poquito más de las cosas, ¿no? Entonces, es ahí. Pero ella, yo creo que te puedo decir a grandes rasgos por ahora que es Nancy Sarabia, la que te está hablando ahora acá a ti. Yo tengo algo bueno que he sido estudiante de usted. Entonces, más o menos tengo un entendido de qué los estudiantes pensamos que es Nancy Sarabia, ¿no? Y porque parte de mi promoción con la que he estado también ha estado matriculada con usted. Gracias a Dios, la mayoría de cantidad de mis amigos que ahora mismo están en la facultad conmigo fueron sus alumnos. Entonces, a veces cuando estamos estudiando juntos, siempre se mencionan temas que hemos dado en Mateco 1, ¿no? Y ahí es donde se recuerda cómo usted era como profesora. Y básicamente nuestra primera experiencia en la universidad, que yo me acuerdo que, no sé si se acuerda, que en la primera práctica calificada hubo un desorden total. Y muchos estudiantes terminaron perjudicados, para no decir jalados. Y este, la cosa es que eso siempre se nos recuerda, ¿no? Y entre las tantas cosas que se nos recuerda es que nosotros en ese tiempo sabíamos que Nancy Sarabia era una profesora muy respetable en ciencias, ¿no? Y por eso al inicio nos chocó de, es una persona respetable y estamos un poco mal, entonces algo está sucediendo mal. Y me acuerdo perfectamente que usted nos dio una mini charla, como un despiértense, en donde hablaba sobre que esto es un proceso, ¿no? Y que nosotros decidimos si realmente queremos continuar con este proceso y que los estudiantes de economía necesitan seguir el proceso de una forma correcta y si estamos empezando a fallar desde el inicio es por algo, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que muchos estudiantes que estaban conmigo en ese momento decidieron retirarse de la carrera porque no les gustaba
esa cantidad de exigencia, qué sé yo, pero muchos de mis amigos que actualmente están conmigo aseguran todo lo que usted ha dicho. Y eso es algo que hemos podido aprender con el tiempo, ¿no? De que efectivamente la economía es una carrera complicada y que no solamente yéndonos mal o no estudiando vamos a poder sobrevivir en esta carrera, ¿no? Y yo creo que esa fue una excelente charla y por eso por lo menos yo creo que muchos de mis amigos le tengo mucho respeto a usted, ¿no? No, yo te agradezco en verdad. Sí, es verdad. A mí me gustaría en realidad acordarme de todos ustedes. Justo hace poco vi que justo en letras, una alumna, bueno, no voy a mencionar el nombre, que yo fui su profesora, que luego me buscó por internet y todo, porque obviamente ya perdimos conectividad, entonces ya se había graduado en Derecho, ¿no? O sea, imagínate, y luego yo me quedo pensando, wow, o sea, qué rápido pasó el tiempo. Y entonces, así como tú, ¿no? Me dices, ahora estoy en facultad, y digo, excelente, pero el mensaje creo que detrás de todo, a veces esas mini charlas que doy en clases, es porque yo también he sido alumna. Yo terminé, por ejemplo, particularmente el colegio a los 15 años. Entonces, cuando termino a los 15 años, a los 16, ni bien cumplía 16, entré a la universidad, pero por mi cabeza pasaron muchas interrogantes. ¿Qué voy a estudiar? Fue la primera pregunta, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Obviamente tú terminas en esa etapa un poco inmaduro, inmadura, no sabes, tú sales con ganas de querer hacer muchas cosas, pero la realidad luego es otra. Pero ya estando en la universidad con una carrera, en principio a la carrera que yo entré éramos 100 alumnos, ojo, éramos 100, terminamos 25. Entonces, es ahí donde yo siempre decía, ¿no? A veces nos quejamos porque ingresar a la universidad a veces no es tan fácil tampoco como uno piensa. A veces la primera opción, la segunda, la tercera, hasta. Y creo que en el fondo es perseverancia, ¿no? Que al final de todo creo que esa es la clave para todo, ¿no? Perseverar. Y lo que yo decía es que si nosotros pasamos del colegio hacia la universidad, ojo, ya pasar de colegio a universidad ya es chocante, o sea, la exigencia ya no es lo mismo, quizás nosotros venimos con otra mentalidad de colegio, pero cuando estamos en la universidad, el profesor lo que quiere en ese momento es, durante sus 2 horas de clase, que obviamente hay que tener una concentración total para poder captar las ideas. Muchas veces escribimos cosas, otras veces hablamos cosas y el alumno muchas veces no está acostumbrado a anotar lo que uno habla, ¿no? Y luego dice, uy, creo que sí lo mencionó, pero no me acuerdo bien cómo era, ¿no? Entonces, luego todo eso de lo que yo comentaba es, en verdad, nada es fácil. A mí, como vuelvo a repetirte, no me ha costado. Quizás los mayores testigos son mis padres, mi madre sobre todo, que siempre ha visto cómo yo venía después de un examen parcial, un examen final derrotada. Mamá, no me fue bien. Mi mamá me decía, pero ya, pues a la próxima tira mejor, ¿no? Y es ahí donde tú piensas, o no es la carrera, de repente me equivoqué, de repente es otra, ¿no? Pero luego entendí con el tiempo, así como tú me estás diciendo ahora, que todo necesita esfuerzo, ¿no? Que de repente la otra persona que ya ha avanzado un poco más de etapa, la otra persona te puede dar algunas pautas, pero es verdad, no todos estamos, digamos, con la buena voluntad de abordar esos desafíos, porque en realidad son desafíos que se te van presentando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que tener cierto cuidado. Ojo, insisto, fui alumna, también soy mamá y en algún momento me va a tocar eso también de levantar a mis hijas, ¿no? Y decirle, vamos, tú puedes, y creo que eso es. Y no solamente creer que tú puedes, sino que ya, pues vamos a practicar, ¿no? O sea, entre el grupo de amigos, oye, mira, yo sé resolver este ejercicio, tú sabes resolver el otro, ya, pues vamos a resolver entre todos, ¿no? Creo que eso también nos falta desde el momento que salimos del colegio y entramos a la universidad, el fomentar el trabajo en grupo, que quizás a veces veo que no se da. Antes, en la universidad existía, donde está el nuevo edificio, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, el que está junto a la frutería. Antes ahí había en la parte de abajo como un sótano que era ciencias sociales y habían unos cubículos. Esos cubículos se utilizaban y eran reservados y pedidazos porque tenían una pizarra y todos íbamos en grupo a lo más de 5 y el que sabía más iba a la pizarra y comenzaba a resolver el ejercicio y los demás obviamente apuntábamos, ¿no? Entonces, y comenzábamos entre nosotros, oye, y si fuera así, si fuera así, entonces cambiar o poner más hipótesis o cambiar la tesis y ver qué es lo que va a pasar en el fondo, ¿no? Pero eso es, creo que trabajar en grupo es lo que a veces nos falta como estudiantes cuando entramos y pensamos que basta con lo que el profesor ha hecho en clases como para yo poder pasar el examen. Cosa que no es así, porque ¿dónde queda el trabajo de investigar? ¿Dónde queda el trabajo de tratar nosotros mismos de reforzar lo aprendido?
¿no? Entonces muchas veces nos conformamos con lo básico y luego, como bien dices tú, vamos a una práctica no muy bien preparados y ya, pues, ¿no? Viene justamente el desastre que es obviamente que se jala, ¿no? Y yo tengo una frase que siempre le he repetido y yo digo, lo fácil para mí es ingresar a la universidad, lo difícil es mantenerse y terminar hasta quinto año de la carrera. Y lo aún más complicado es sacar tu tesis, ¿no? Es decir, sacar tu título, porque uno sale como si ya luego licenciado, ¿te quieres quedar ahí o quieres luego ser magíster? Luego te quieres quedar en magíster o quieres ser doctor. Entonces, pero todo ese proceso cuesta, ¿no? Entonces, nada es gratis. Yo creo que las cosas que, por las que tú te sacrificas, creo que esas cosas son las que van a durar y perdurar por el tiempo. Entonces, yo siempre vengo a mi mente algo, ¿no? Yo creo que si te regalan un pantalón, no lo vas a valorar tanto como si tú te lo compraste con tu esfuerzo, con tu primer trabajo, ¿no? O sea, te lo vas a recordar toda la vida y vas a decir, me lo compré yo, me costó tanto, recuerdo que ganaba tanto y a la justa me alcanzó para este pantalón. Y con el tiempo todo eso se valora, ¿no? Con el tiempo todo eso de ahí es, digamos, como personas es un poco enriquecedor porque llena, digamos, tu forma con la que tú has perseverado y dices, bueno, sí, tuvo un poco de sentido, o bueno, sí, al final veo que está resultando y dando frutos, ¿no? Entonces, pero es un poco de acompañamiento de todo, ¿no? En el camino tú sabes que uno entra a la universidad, obviamente no conoce quizás a nadie, luego vas formando amigos, pero creo que hay que fomentar ese trabajo en grupo, esa perder miedo, porque a veces también noto eso, que no, o sea, ya está bien, tengo mi grupo, pero solo hablo con mi grupo, ¿no? Con los otros no puedo hablar porque me siento cohibido. Entonces creo que eso también falta, ser un poco de líder en el grupo, tratar de nosotros decir, bueno, ya, yo voy a formar mi grupo y entre nosotros vamos a trabajar y por qué no invitar de repente a otros grupos, ¿no? Y tratar de relacionarnos entre todos, porque es verdad, la universidad te puede dar muchas pautas, te puede dar muchas técnicas, te puede formar académicamente bien, pero si tú no estás decidido a afrontar tus miedos, a perder el miedo, a exponer en público, a tratar de defender tus ideas, a tratar de defender cierto tipo de cosas que durante la carrera se va dando, va a ser un poco difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, insisto, nada es fácil y qué bueno y te agradezco que me digas eso porque no creas, ¿ah? Y yo te lo cuento, digamos, aquí ahora, no creas que para un profesor jalar a todo el salón o que solo aprueben dos es bonito. O sea, también como profesor te quedas pensando, oye, si supuestamente dicen que soy buen profesor o profesora, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué no llego a conectar totalmente con el grupo? O de repente soy yo, son ellos, somos los dos. Entonces entramos como que también, muchas veces yo he podido salir de salones, digamos que los chicos han dicho, profesora, entendí todo, perfecto, tú como profesor te llenas y dices, bien, lo hice bien, pero también llega a pasar, digamos, momentos en que tú dictas tu clase y sales y ves las caras de que no entendí nada, no me perdí a la mitad de clase y luego, profesora, no entendí nada y al toque dicen, ¿cuándo es la asesoría? Porque necesito que me aclare todo esto que no lo entendí. O sea, va a haber de todos los procesos y de todos los momentos, ¿no? Pero si yo también sumado a esto, de que el profesor está explicando, yo veo que el alumno está distraído, mirando quién entró por la puerta, etcétera, etcétera, obviamente el alumno también tiene parte de culpa porque no se está dedicando de lleno a esas 2 horas que tiene el profesor a captar todas las definiciones que está dando, ¿no? Entonces luego a mí me va a costar mucho más poder ponerme al paralelo. Tú sabes que clase avanzada, yo ya no retrocedo, obviamente, hacia las clases anteriores y todo como que va conectado, ¿no? Yo necesito, de la clase 3 necesito definiciones de la clase 2 y así, ¿no? Necesito de la clase 1. Entonces todo va como que en bloque y no me puedo perder tanto, ¿no? Siempre decíamos a veces, por cada hora estudiada, es decir, por cada hora dictada de clases, el alumno debería dedicarse por lo menos 2 horas. Y obviamente que no tenemos esa administración de tiempo o esa cultura para poder hacerlo, que nos cuesta, ¿ah? Que nos cuesta. Pero luego hay que tener en cuenta, como te digo, que ya los resultados después son difíciles, ¿no? Entonces, pero nada, creo que la clave es, me gusta realmente lo que estoy haciendo, esto es lo que quiero y con eso obviamente que vas a poner el empeño, ¿no? Si es la carrera que tú quieres, perfecto, dale con todo. Y si tú ves que de repente no es lo tuyo, entonces hay que ponernos a pensar, ¿no? Entonces, bueno, de repente no es, ¿no? Como obvio, yo también me lo he preguntado, muchas veces he pensado que para la carrera que escogí no era buena. Entonces pasa, hay problemas existenciales luego, no nos preguntamos muchas cosas que quedamos luego bueno, nada, hay que seguir para adelante, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar. ¿Mm? O sea, sí, totalmente. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en esa práctica calificada, esa famosa práctica calificada, saqué, si no me equivoco, 8, ¿no? Y me acuerdo que todo mi grupo de amigos
solo uno había aprobado y sacó con 11. Y ahí todo el mundo empezó como a que sentirse un poco preocupado, ¿no? Y yo me acuerdo que lo que pasó en ese momento, o por lo menos eso es lo que yo entiendo que fue lo que pasó, no fue culpa de usted, fue culpa de nosotros totalmente. Porque siento que a lo mejor cuando entramos pensamos que iba a seguir con la misma intensidad o con el mismo nivel de colegio. Y me acuerdo perfectamente porque eso eran temas bastante sencillos en verdad en matemática, eran temas iniciales, era como que inductorio de matemática. Y, por ejemplo, yo ni siquiera había ido estudiando para esa práctica calificada. Entonces, cuando recibí mi nota, tenía sentido. Y yo me acuerdo que después de ese momento, todos mis amigos nos reuníamos, que íbamos a cubículos en CIA, que íbamos a cubículos en sociales, que hacíamos ejercicios juntos, que si no entendíamos algo, nos juntábamos en una casa, que para el examen íbamos a la amanecida de CIA y estábamos todo el día haciendo ejercicios juntos y explicándonos temas. Y al final del grupo de 8 amigos que tenía, 6 llegamos a aprobar la materia. Entonces, es algo que efectivamente se necesita, en especial cuando estudias matemática. Tienes que ser colaborativo, ¿no? Y actualmente con mi grupo de amigos hacemos eso. A pesar de que estamos en un formato virtual, nos hacemos videollamadas y hacemos ejercicios juntos. Que si no puedes resolver un ejercicio, ven, te lo paso en mío, que yo hice, chequea en que te habrás equivocado, o a lo mejor chequea en que yo me habré equivocado, ¿no? Y es eso, es el trabajo colaborativo. Y siento que ese es un problema de colegio, de que a veces nos enseñan a competir, 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 y se nos olvida de que realmente todos nosotros tenemos una misma meta, ¿no? Y mientras lleguemos a la Exacto. meta todos, mejor. Bueno, Ujú. siguiendo el sentido de lo último que estaba diciendo, y ya empezando la segunda pregunta, ¿qué le motivó a usted a estudiar la carrera en matemáticas e informática? Ah, qué bueno, se han averiguado toda la carrera. Eh, eh, a ver, te cuento un poquito. Como te decía, hace poco yo terminé a los 15 años el colegio, entonces sabía que me gustaban muchas cosas, pero, a ver, te cuento en breve. Yo quería ser abogada porque decía, me molestaba un poco, a veces ve maltratos y discriminación con respecto a mujeres o que las mujeres no deberían de estudiar, las mujeres son para la casa, ¿no? He pasado, he escuchado por eso. Entonces, como que me molestaba escuchar eso, ¿no? Y decía, no, eso no puede ser. Entonces, yo quería ser abogada como para defender ese tipo de cosas, ¿no? Luego, por otra parte, veía que también quería ser psicóloga porque me gustaría entender el comportamiento a veces de las personas, ¿no? Entonces, como que yo observaba siempre y decía, pero creo que esto puede ser por tal motivo, ¿no? Pero obviamente, si no tengo los fundamentos, no he estudiado nada, no podría decir nada, ¿no? Entonces, decía, de repente puedo ser psicóloga. Y luego quería medicina, porque también veía muchas personas enfermas y decía, puedo ser doctora. Entonces estoy hablando obviamente 15 años, ¿sabes? Más o menos en el mes de agosto. Entonces yo decía, creo que puedo ser doctora. Pero luego mi mamá me dice, hija, pero yo veo que la sangre como que te da miedo. Y yo decía, tienes razón. Entonces descartado medicina. Entonces iba por descarte. Entonces un día, cuando ya se acerca, pues en diciembre, tú sabes que los exámenes son diciembre y son agosto. Entonces más o menos en el mes de noviembre, viene un tío de visita y el tío me dice, sobrina, ya estás por terminar el colegio, ¿verdad? Yo le digo, sí, ¿qué has pensado estudiar? Entonces yo le digo, puede ser psicología o puede ser derecho. Y mi tío me hace una pregunta que quizás es ahí donde yo no me lo hacía conciencia, ¿no? Mi tío me dice, ¿pero qué te gusta? Y esa palabra de qué te gusta me dejó pensando, ¿no? O sea, ¿qué me gusta? Dije, porque yo quería ser abogada por defender a personas, pero nunca me había puesto a pensar si eso me gustaba realmente. Entonces, bueno, dije, ¿qué me gusta? Y me comencé a recordar y me dice, a ver, te cambio la pregunta porque mi silencio fue, ¿qué te gusta? Y obviamente hubo un silencio de mi parte, ¿no? Yo no respondí nada. Y luego me dice, ¿o para qué crees que eres buena? Y yo digo, ¿para qué creo que soy buena? Uy, más difícil todavía la pregunta, ¿no? Porque obviamente estás en el colegio y yo no sé para qué voy a ser buena. Entonces, le digo, sé que en matemáticas me va bien, le digo yo, o sea, mis notas son buenas y todo y me va bien. Y me dice él justamente, mira, hay una carrera en la universidad, yo estudié en una universidad estatal, hay una carrera que recién se va a dar en la universidad y se llama matemática informática. Entonces él me dice, si te gusta matemática, te vas, digamos, por esa rama, pero si te gusta informática, ese cartón te va a poder ayudar a que también puedas ir a la parte de informática, que justamente
en el año 98 que yo acabé, pues era recién el boom, ¿no? O sea, recién iba a empezar a borrarse todo lo de informática. Entonces, él me dice, de repente puedes irte por esa parte si es que no te agrada matemática. Entonces yo le digo, bueno, al darse dos posibilidades, yo dije, excelente, pero ya. Entonces, eso fue lo que me impulsó un poco, pero más fue por descarte, porque yo, como te digo, quería muchas cosas, porque yo quería cambiar un poquito el mundo, siempre ha sido ese mi pensamiento, de repente he sido un poco ingenuo en esa parte, y quería siempre tratar de hacer diferentes cosas. Pero luego viene la parte de que le vas a preguntar al papá, yo no sé si hasta ahora les pasa a ustedes eso, ¿no? Yo le digo a mi papá, papá, creo que quiero matemática. Y mi papá me supo responder en su momento y me dice, hija, yo le pregunto, ¿no? ¿Estaría bien si estudio matemática? Y él me dice, así vayas a barrer la plaza de arma de Chincha, me dice mi papá, trata siempre de dar lo mejor de ti. Y eso a mí me marcó. O sea, a mi papá no le importaba qué carrera yo vaya a buscar, sino que lo que él me decía es, trata siempre de dar lo mejor de ti. Entonces, eso es lo que intento siempre en cada clase, eso es lo que intento siempre en la carrera que hago. Obviamente, como te digo, me he caído un montón de veces y he tenido que, con apoyo de la familia, tratar de levantarme para poder continuar, porque el proceso obviamente no ha sido fácil, te decía, ¿no? Ya de 16 años, ya yo era muy apegada a mis padres, de dejar Chincha para irme a estudiar fuera, ya para mí fue un choque total. Cada viaje que daba, porque me quedaba ya todo hasta el día viernes, sábado en la mañana y regresaba a Chincha, luego me regresaba de nuevo, cada viaje para mí era irme llorando, ¿no? Yo no sé ahora si entre ustedes en esta nueva generación hay ese vínculo tan pegado con los padres, no lo sé, de repente quizás los que son de provincia me puedan entender un poco más. Para mí era vamos, o sea, yo me iba llorando, nunca me iba, chao mamá, chao papá, llegó fin de semana y me voy, no, era como que, y ellos me cuentan, ¿no? Su anécdota de ellos es que ellos me acompañaban hasta un cierto tramo en la carretera y veían ya pues que el bus se iba, entonces ellos ya se desviaban por otro camino y se regresaban a casa, ¿no? Entonces fue todo un proceso, para mí no fue tan sencillo esa parte, ya irme y todo lo demás, y empezar 100, como te decía, y terminar 25, fue pues bien gratificante porque tú sabes que dices, bueno, estuve entre ese poquito que perseveró, ¿no? Entonces, ahí, y ahí empecé a trabajar, como te digo, en grupo, ahí empecé a trabajar en equipo y me di cuenta que para hacer matemática no hace falta más que un lápiz y un papel. Eso. Me gustó lo último que dijo, la verdad que sí. Este, sí, más o menos entiendo lo que usted dice. De hecho, mi mayor grande problema cuando estaba en el colegio fue elegir mi carrera. Yo pasé por desde la A hasta la B. El inicio pensé que iba a estudiar ingeniería, después dije, no, voy a estudiar medicina. Después mi mamá me dijo, oye, ¿te da miedo la sangre? ¿No? Y dije, sí. Y descarté medicina. Este, también llegué a pensar que iba a ser abogado, llegué a pensar que iba a estudiar ciencias políticas. Y al final, cuando ya estuve ya a punto de postular a la universidad, fue cuando dije, ven acá, pero a mí lo que me gusta es la economía. Y cuando estaba en el colegio, he estado involucrado en muchas actividades relacionadas a la carrera y siempre me ha gustado. Me acuerdo que nosotros nos habían invitado a un concurso del BCR de allá, del Banco Central, y nos habían hecho nos habían puesto un tema de investigación de cómo el BCR hace cumplir sus metas de inflación. Y me acuerdo que con un grupo de amigos habíamos investigado sobre eso y llegamos creo que hasta la última fase y después perdimos, ¿no? Pero llegamos, ese es lo que me llena de orgullo, de que llegamos a la última fase. Y eso siempre se me ha quedado en la mente, de cómo me interesó ese tema y me gustó. Y acá haciendo unos cuantos test vocacionales con psicólogas, al final dio ese resultado. Y creo que no me he arrepentido porque hasta ahora, a pesar de que mi carrera me ha dado malos momentos, que tengo que reconocer, momentos en donde me he estresado, Iniciando con la profesora Sarabia. iniciando con la Universidad de Arabia, siento que no me he equivocado, que ha sido la carrera correcta y de hecho estoy ya pensando en qué voy a hacer después de esto, ¿no? En qué me voy a especializar, en qué cosas me gustaría trabajar, y ya estoy ya pensando, haciéndome mi pequeño mundo en mi cabeza sobre mi carrera, ¿no? Porque me acuerdo que en un inicio yo quería ser diplomático y por eso quería llevar una carrera de diplomacia, pero Uh ahora -huh. creo que ese no va a ser mi camino. Creo que efectivamente me voy a dedicar a la economía y no me voy a ir por la carrera de diplomática, lo cual creo que es bueno porque al fin y al cabo estoy descubriendo mi vocación, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que no terminas de descubrir tu vocación hasta que ya la estás haciendo.
Cuando ya estás Exacto. desempeñando tu vocación, es ahí donde tú dices, no me equivoqué, ¿no? Es lo que yo creo y espero sentir así. Este, esta tercera pregunta es, que más o menos ya usted la ha contestado, pero me gustaría ver si le podría dar otro tipo de enfoque. ¿Qué recuerda de su etapa como estudiante universitario? ¿Qué recuerdo de mi época como estudiante? Eh, en verdad tengo un encuentro de emociones porque, como te decía hace poco, ya irte de provincia, y es lo que a veces yo le decía a los alumnos, ¿no? Es triste llegar a un cuarto vacío donde solo están los libros en tu cama y es porque tú los dejaste en la mañana, ¿no? Entonces, si había algo para comer era porque te lo preparabas o porque te lo podías comprar, pero ya ir, digamos, a otro lado a estudiar un poco ajustado de dinero, porque obviamente tus padres no te podían apoyar con más porque su economía era solamente hasta ahí, entonces tú tratabas como sea de ahorrar un poquito y salías que temprano a estudiar y para mí ha sido, digamos, un momento triste, ¿no? Regresar al cuarto y no encontrar a nadie, ver solamente mis libros, si eran mis libros y yo, ¿no? Entonces yo siempre decía, algún día esto tiene que, o sea, tengo que sentirme bien con todo esto que estoy logrando porque era mucho para mí en la parte sentimental el sacrificio que yo hacía, ¿no? Vuelvo a insistir, quizás como muchos de las personas que salen de provincia y algunos quizás comparten cuarto, bueno, yo no pude hacer eso, yo simplemente era yo con mis libros y nada, ¿no? Y el hecho de que ahí, como te decía, aprendí a trabajar en equipo, eso sí me marcó porque yo también te comento brevemente, yo salía de un colegio de mujeres, yo estudié en un colegio de mujeres, en un colegio religioso, entonces como que ir a la universidad y a toparme con chicos y ese tipo de cosas, como que yo de todas maneras era un poco cohibida, ¿no? Exponer para mí era difícil, yo a veces tartamudeaba y a veces decía, si me va a salir o no me va a salir, entonces me olvidaba algo y ya para mí era, entonces por eso yo siempre les digo a los alumnos, traten de vencer ese temor, ¿no? Porque yo no me imaginaba, igual que tú, como estás ahora en un proceso, yo estudié matemática, fácil me podía dedicar a trabajar en un banco, de repente a trabajar en una empresa, de repente, etcétera, etcétera, pero no sé, algo me motivó a dictar, a enseñar, que en el camino también lo fui descubriendo, pero imagínate en principio una chica toda temerosa, con miedo a exponer con 20 personas alrededor, ahora ponerte al frente con 60, con 70, con 80 personas, hasta con 96 alumnos, entonces ya es un poco más complicado, pero obviamente que tú no te das cuenta porque es un proceso que va hasta el momento que llegas a decir, bueno, hoy, ahora estoy acá, y recuerdas un poco de cómo eras tú antes, ¿no? O sea, es igual lo que te está pasando a ti. Yo creo que va por aquí, tú dices, no, de repente no va a ser diplomacia, va a ser otro tipo de cosa porque no me veo haciendo esto, ¿no? Entonces, igual, es un proceso que todo te va ayudando, pero en verdad es tan bonito el proceso porque luego al final te enfocas y dices, bueno, si era realmente, ahorita yo te puedo decir que no me equivoqué de carrera, porque me gusta, cada vez que me despierto digo, bueno, hoy día voy a editar. Entonces es como que me divierto en la pizarra. Me gusta poder transmitir lo poco que sé, me gusta poder hacerlo, ¿no? Y siempre estoy insistiendo a que el alumno pueda decirme con sus propias palabras cómo lo entendió él, ¿no? Sin necesidad de que yo lo esté diciendo. Entonces, a mí me gusta más que sea un monólogo la clase, aunque sea virtual, ¿eh? Que el alumno siempre participe. Me gusta escucharlos, me gusta saber si lo que yo tenía en la mente, lo que yo plasmé en la pizarra llegó hacia ellos. Entonces, para mí, eso sí es gratificante, que ellos me digan, sí, profesora, o que de repente por eso les ocurra una nueva idea y diga, profesora, y si lo hubiera hecho así, yo digo, excelente, o sea, estoy fomentando que ellos lo hagan con sus propias palabras. ¿Cómo es que en algún momento ustedes lo van a hacer en su carrera, no? Ustedes van a defenderse solos. Entonces, es ahí donde yo quisiera que ustedes defiendan. No, yo creo que es así y dime, ¿por qué? Por esto y por esto. O sea, que estén seguros de lo que realmente ustedes van a decir. Entonces, es un trabajo en conjunto. Una cosa es saber bastante académicamente y otra cosa es poder transmitirlo. Son dos focos totalmente diferentes. Yo puedo saber mucho, pero si yo no sé transmitir mi conocimiento a las otras personas, creo que no vale tanto, ¿no? Es decir, hay que tratar de brindar todas las piezas fundamentales para que el alumno pueda hacerlo. Y eso lo aprendí en la universidad, donde intenté vencer mis miedos junto a mis compañeros. Y qué mejor que ese grupo, ¿no? De amigos, de 4, de 5, con los que siempre te juntas como para decir, bueno, ya los conozco, ahora sí voy a exponer, bueno, ya yo misma soy, ¿no? Entonces voy a exponer, chicos, esto. Entonces, entre ellos te corrigen, ¿no? Oye, miraste mucho a la pared,
de repente gachaste la mirada, de repente tu tono de voz no fue tan alto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, o tartamudeaste o dudaste cuando enfocaste tal cosa, ¿no? Entonces, todo eso te va ayudando y te va alimentando para que tú luego puedas vencer eso. Insisto, ¿a qué queremos enfocarnos? ¿A qué queremos dedicarnos? Es un trabajo que nos va a durar toda la vida, no nos va a durar 3, 4 años y después pienso en que voy a cambiar. Ya me costó suficientemente 5 años, si es que por ahí no fueron más, estudiar para dedicarme a esto, para que después venga alguien y me digan, oye, lo haces mal o no está bien. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que en algún momento hay que vencerlas. Y me parece que la universidad, durante los 5 años que estamos ahí, es el camino apropiado para vencerlo, ¿no? Me gusta lo que dijiste también en tu participación cuando me dices, ¿sabes qué, profesora? Lo que yo veo, me dices tú, es que me gusta la carrera y ya vas proyectándote. Es decir, ya vas mirando qué es lo que vas a hacer hacia el final y no estás esperando. Entonces, ese creo que es otra cosa, ¿no? De tratar de no esperar a terminar como para recién preguntarnos, ¿y ahora qué voy a hacer? Sino proyectarnos durante el proceso, porque así es más fácil irnos adaptando, irnos adecuando a lo que va a venir a la etapa final. Y también puedo aprovechar, creo, en decirles que no tengamos miedo en de repente hacer un intercambio. Bueno, quizás ahora por la pandemia de repente ya no lo podamos hacer presencial, pero sí virtual, ¿ah? Porque en estos días recibí una petición de recomendación. Entonces, virtualmente también se puede hacer eso, ¿no? Entonces, tratar de hacer eso, ver lo que hay en otras universidades, otra cultura, ver cómo se enfocan ellos, y realmente eso es enriquecedor, pero mientras cada uno de nosotros no lo vivamos, no podemos saber realmente de lo que se trata. Entonces, eso es lo que a mí me dejó realmente en la universidad, ¿no? Vencer mis miedos, por un lado, y ver que no era fácil todo, pues, ¿no? Y que ahí, y mi mamá me decía a veces, hija, pero si tanto te cuesta y te pones tan triste, porque obviamente el no comer también me llevó a otra parte digamos, de mi salud, ¿no? Ya estaba la anemia, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso influye. Entonces, mi mamá en un momento me dice, hija, pero si no te sientes tan segura, entonces regrésate. Y ahí sí yo como que desperté. Dije, no, ¿cómo me voy a regresar? O sea, para mí, regresarme de nuevo a mi casa, de donde salí, donde invertí, qué sé yo, un par de años, era como un fracaso. Personalmente yo lo sentí así, dije, no. Eso me ayudó y me motivó a decir, bueno, ya, pues vamos, deja de llorar. No, en algún momento esto se va a tener que terminar y los 5 años no van a ser eternos, en algún momento va a tener que terminar. Y es así, donde termino los 5 años y el destino me dejó de esta universidad y dijo, bueno, ahora vamos y te toca un máster. Y es así como termino en Católica, ¿no? Cuarta pregunta es, ¿cuál es, según usted, el rol de su carrera en la coyuntura actual? El rol de mi carrera ahora. Eh, bueno, mi carrera es, como te digo, yo me he dedicado a matemática pura y lo que nosotros en realidad ahora actualmente hacemos, yo personalmente lo que hago es dictar, ¿no? Es decir, es seguir con las clases. Para ello, simplemente como te decía hace poco, necesito lápiz y papel, es decir, no, el hecho de estar, digamos, en cuarentena no es que me haya afectado tanto con respecto a la carrera, porque sí puedo seguir investigando, ¿no? Puedo seguir haciendo eso. El detalle está que el estar todo en casa hace que eso sea un poquito más complicado, ¿no? Porque eso sí necesitas concentración. Entonces, si escuchas voy a por acá, voy a por allá, entonces esperas a que como que todos se duerman y tratar un poquito de tú meterte a investigar en lo que se hace, pero sin embargo, el cansancio pues te gana a veces, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. A veces estar en la universidad era como que un poquito más cómodo, hablo del campus, ¿ah? Porque tú estabas ahí y tenías como que tu oficina, ¿no? Estabas ahí trabajando, de repente por ahí ya con otra persona conectabas y decías, mira, esto de aquí, ¿qué pasa? O tenías la pizarra al frente y se iban todos a la pizarra y decían, mira, ya, entonces se me ocurre esto, porque te puedo decir algo, en matemática pura, el decir, escribir artículos, el tratar de investigar, es un trabajo que puede ser de meses, pero también hay partes, ¿no? Es decir, puede haber un momento en el que tú estés tan inspirado y en unas horas, en un día, en una semana, bueno, resuelvas el problema que te has planteado. Sin embargo, podría haber también 3 meses que no produces absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se te ocurre nada, de repente no sabemos cómo resolver el problema y ese tipo de cosas.
yo tengo una profesora con la que trabajo, ella está en España, pero yo la conocí ella durante el doctorado. Entonces, cuando yo trabajaba con ella, ella me enseñó, por ejemplo, a trabajar así, obviamente, conectadas, ¿no? Ya sea, bueno, antes no conocía lo de Zoom, antes solamente nos conectábamos por Skype. Entonces, hablábamos un poco, ya sea el WhatsApp también, era otra herramienta para poder hacerlo. Entonces, como que esta parte de la cuarentena no ha influenciado mucho, digamos, en mi carrera, insisto, pero sí un poco con respecto a administrar el tiempo, que quizás no es lo mismo porque al estar todos en casa, como te digo, ya tengo 2 niñas, se me hace un poquito más difícil, ¿no? Que las clases virtuales de ellas, la otra tiene 6 meses, entonces necesita más demanda de mí y todo eso es un proceso. Eh, a mí me gusta mucho cómo han salido diferentes modelos que han ido tratando de ver cómo va la curva, ¿no? La curva de crecimientos de contagiados y llegar a esa bendita meseta, ¿no? Que no se llegaba en algún momento. Entonces he visto también los programas que lo hacen con Manglat, etcétera, que eso se puede hacer, que también se lo has visto en diferentes noticias, solamente una pizarra y comienzan a poner justamente los porcentajes, las variaciones porcentuales, el número de muertos, y van mirando de mes en mes, y lo van modelando mediante un determinado software, que el software no es necesariamente ir a un laboratorio porque lo puedes poner en tu computadora y ya está. Entonces, creo que realmente en la carrera como que no ha cambiado tanto, ¿ah? Pero ¿qué podríamos aportar? Eso, ¿no? Tratar de modelar, pero ojo, que cuando tú tratas de modelar, tú tienes que tener una muestra, ¿no? Es decir, te basas en los meses anteriores. Y según lo que ha pasado en el Perú, ha sido como que un poco de desconcierto, ¿no? Porque no se mostraban las cifras reales, por ahí como que se ocultaban. Entonces, trabajar sobre algo que no es tan real, obviamente que no te va a dar la aproximación que en algún momento la necesitas, ¿no? Yo recuerdo, te hablo del mes de más o menos marzo, decían, no, para mayo ya vamos a llegar, para junio, para julio, vamos a llegar a la meseta. Y al final, yo decía, ¿cuándo llegábamos a la meseta? ¿No? Habían varios algoritmos en el cual te podían decir cuándo llegar, pero obviamente estos algoritmos se basaban en resultados anteriores, que si bien obviamente mi muestra no es de todo real, entonces yo no estoy modelando algo bien, ¿no? Entonces va por ahí. Pero en verdad, personalmente siento que no ha cambiado tanto la forma como trabajábamos antes en matemática pura como trabajamos ahora, salvo lo del tiempo que te digo, ¿no? Que tienes que organizarte un poquito más, porque si bien es cierto que hay personas que ahora pueden estar solos o solas en sus casas, también hay casas en las que hay sobrepoblación, ¿no? O sea, somos muchos, estamos casi acá todos, ¿no? Mi trabajo es, me pongo la pizarra, y dicto la clase y ya está, sigo en casa. O sea, tengo esa suerte, esa bendición de seguir en casa. Bajo, veo a mis hijas, la tarea con una, la otra me está esperando para que le dé de comer y ya está. Entonces, es un ritmo que, si bien es cierto, antes, no sé si de repente lo has podido palpar con tus padres, a veces cuando los padres trabajamos, sacrificamos también mucho a los hijos, ¿no? Porque ya lo dejas al colegio y de repente lo recoge otra persona desconocida y te la cuida hasta que tú llegues. Ahora esta pandemia lo que está permitiendo con algunas personas es que tu trabajo sea desde casa. Entonces, al hacer tu trabajo desde casa, tú mismo te puedes encargar de tu familia. Y tenemos esa etapa que quizás antes no la valoramos, ¿no? Porque muchos salíamos de casa, hablo 6:30, 7 de la mañana y no regresábamos a casa 7:30, 8 de la noche. O sea, mi familia la veía en el desayuno y la veía para dormir y era, digamos, algo rutinario que se veía siempre, ¿no? Todo porque teníamos obviamente que trabajar. Y ya en Lima, ir de un tramo al otro, obviamente que se hace más complicado, ¿no? Entonces, en esa parte yo sí, digamos, puedo decir que tengo la suerte de estar con los míos, ¿no? De verlos crecer un poquito y de aportar en ellos cosas que antes no lo podía hacer por estar, digamos, en la universidad, que también daba sus frutos y todo, como te digo, ahí sí podía investigar más, porque tenía tiempo para mí, tenía mi tranquilidad para mí, tenía mi mente concentrada en lo que estoy haciendo. Ahora no, hay que pensar un poquito en todo, ¿no? Pero bueno, creo que somos personas que nos adaptamos a todo y igual ustedes como estudiantes lo han demostrado durante esta pandemia que nos adaptamos a todo, los profesores también nos adaptamos a todo, tenemos que trabajar quizás 2 o 3 veces más que como que en la presencial, pero estamos tratando de seguir no solamente con las clases, sino que los alumnos comprendan y más allá de que todos no nos veamos afectados, ¿no? Y todos estamos poniendo una parte de granito de arena sin bajar el nivel de la universidad, ¿no? Porque eso creo que es lo que se trata, lo que caracteriza a la Universidad Católica, ¿no? De que tengamos un buen nivel académico y a pesar de la distancia, seguir justamente con el mismo nivel. Uh-huh. Sí, de verdad, o sea, por lo menos eso es lo que yo he sentido, de que muchos profesores se están esforzando para tratar, inclusive mejorar
la calidad educativa, lo cual por lo menos a mí me agrada mucho. Ahí tengo profesores que han aprovechado esto de la metodología virtual, inclusive dan más horarios de asesoría, porque ya no tienen, por ejemplo, el tiempo que usualmente gastarían en trasladarse de su casa a la universidad, son horarios que están disponiendo para que se den asesorías. Tenía profesores que daba asesorías todos los días, por ejemplo, y lo cual me parece genial y alucinante de que él pueda administrar su tiempo de esa forma, ¿no? También hay otros profesores que se le hacen más complicado, por ejemplo, también hay estudiantes que administran su tiempo mejor, tengo amigos que se han metido en un montón de cursos, que se han metido en cursos de Excel avanzado, en cursos de programación para lenguaje de Python y todo eso, y aún así están llevando clases en la universidad, inclusive tengo un amigo que está trabajando. Por ejemplo, yo no puedo hacer eso porque no sé por qué, pero mi organización de tiempo no es la más eficiente que digamos, ¿no? Entonces, también es esa parte de que hay personas que se les hace más fácil, hay otros que se les hace más complicado. Por ejemplo, en mi lado, lo complicado era de que la parte del ocio y el estudio estaba como que bien junto. Entonces, a veces me distraía, no prestaba atención suficiente y esa parte se me complicó. Pero ya ahora, por ejemplo, estoy concentrándome más en mis estudios y llevo toda la semana estudiando y por eso hasta ayer he estado literalmente súper agotado, ¿no? Pero es parte de todo ese proceso de que cada, tanto profesor como estudiante se están adaptando. Y al fin y al cabo yo creo que esto va a producir cosas muy positivas en un futuro, ¿no? Pero creo que esa es la sexta pregunta, entonces no quiero empezar a comentar sobre ella. Más bien, pasemos a la siguiente, que es, ¿cómo le parece la relación estudiante-docente en la nueva metodología virtual? En principio creo que como todos un poco temerosos de cómo iba a funcionar esto, ¿no? Es decir, nosotros era tanto nuevo para profesores como para estudiantes y teníamos la duda de que si iba a funcionar o no, pero en verdad al terminar el ciclo 2021 sí nos dimos cuenta de que funcionaba muy bien. Es más, en las clases, y no solamente yo comentando con otros profesores, hemos observado que los alumnos escriben más, o sea, hablan más. No sé si es porque están escondidos detrás de la cámara y digamos, no tienen miedo, pero participan mucho más que en las clases presenciales. En las clases presenciales como que estaban calladitos, como que más hablaba el profesor y ellos como que por ahí uno que otro, pero ahora no, en el chat se llenan con las respuestas. Cuando tú haces una pregunta, ellos están ahí muy actos para preguntar. Es más, ahora mismo en este ciclo tengo horario desde las 7 de la mañana. Y ahora cuando vino yo dije, bueno, ¿cómo irán a estar? Estarán durmiendo, ¿no? Decía, depende en su cama, con el frío y etcétera. Pero no, justo me tocó escoger delegados y les dije, chicos, ¿pueden prender las cámaras las dos personas que se han postulado? Y me decían, sí, pues era normal. Yo dije, ahorita los voy a ver de repente en pijama. Nada, sentaditos en su escritorio, con el audífono, todos. O sea, y me asombró, o sea, te debo decir que sí, que me asombró. 7 de la mañana ellos ya, o sea, por más que puedan estar detrás y fácil, agarro mi lacto, agarro mi celular y estoy ahí en la cama, no, los chicos muy bien. Creo, como les decía a ellos, al terminar el ciclo pasado, a pesar de la distancia que tenemos, los sentía más cerca que en ciclos presenciales. En ciclos presenciales es como que tú vas, dictas todo, estás igual con el mecanismo, con los estudiantes, pero siento que los estudiantes como que no se sueltan, como que tratan ellos de cohibirse, ¿no? Como que de repente participa por ahí uno, dos, y de repente son los que tienen, por decirlo, más alto CRAE, los que son más sueltos, pero son contaditos, ¿no? En cambio ahora no, ahora, qué sé yo, digo Víctor, digo Carlos, digo Jimena, Mel, todo el mundo estaba participando, ¿no? Entonces digo, excelente, o sea, como profesor es bueno porque te das cuenta que sí, pues lo que decías hace poco, ¿no? Que si el esfuerzo que se hace detrás de todo está rendiendo frutos, y eso lo puedes ver también en las participaciones durante clases, en las prácticas dirigidas, en las prácticas calificadas, cuando de repente ya colgaste la lista, qué sé yo, a mí me pasó esto ahora esta semana, yo había colgado la lista de ejercicios como que el día anterior a las 11 de la noche, y al otro día a las 7 de la mañana ya me estaban preguntando por la lista de ejercicios, profesora, en las 6 tal pregunta, yo dije, excelente, o sea, te quedas pensando de que el alumno está con mucha disposición para aprender y está ahí con ganas de aprender, con ganas de que le resuelva sus dudas. Y lo que decías, ¿no? El hecho de ya no irnos de un lugar a otro, obviamente que te ahorra tiempo, y eso se trata de administrar un poco todo, ¿no? Que es verdad que de repente a algunos nos puede costar un poco más que a los demás por diferentes cosas que tenemos en la casa, pero hay que aprender, como bien decías, ya mi compañero está estudiando tal programa, de repente está estudiando tal cosa. Sí, excelente. Yo creo que esta pandemia nos va a permitir
salir mejores personas que antes, ¿no? Pero eso depende de cada uno de nosotros, depende de cómo estemos enfocando esta pandemia. Creo que esto nos sirve justamente para eso, para plantarnos y decir, bueno, mira, con pequeñas cosas la cambió un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba que decían, cuando todos no estábamos en cuarentena, te hablo mes de marzo, abril, por ahí, hablaban de la Costa Verde, ¿no? Decían, sí, en verdad era verde, decían, hay delfines. Y sin embargo, por toda la gente, por todas a veces las contaminaciones que nosotros mismos a veces hacemos, esto de ahí se iba perdiendo, ¿no? Entonces, por eso decía, no debemos, creo, que esta pandemia nos sirva para salir mejores personas que antes, tratar de corregir esos pequeños errores que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, igual, si enhorabuena, yo ahora puedo estudiar más cosas, lo hago, y si de repente no puedo hacerlo, bueno, replanteo mi vida, quiero ver cómo va a ir mi futuro y va por ahí, ¿no? Pero sí, a mí personalmente me ha gustado mucho el ciclo virtual. Yo tengo para dictar las diapositivas y te comento que tengo una pizarra grande que me tuve que comprar con los plumones, así tipo letras. Entonces, lo que hago es ahí, ¿no? Yo, Sarabia, siento que sin pizarra no soy Sarabia, ¿no? O sea, siento que esta es mi esencia, siento que necesito ir a la pizarra para poder explicar, y es bueno, y los alumnos te van siguiendo, ¿no? De repente por ahí, profesora, ese uno no era un dos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, ves que están atentos, ves que en realidad sí se logra lo que como profesor uno quiere, ¿no? Llegar realmente a los alumnos y que sean ellos los que aprenden realmente, porque como les digo siempre, al final los evaluados van a ser ustedes, no voy a ser yo. Entonces, igual, siempre uno dispuesto a decir, cualquier duda, por favor, consulten, no tengamos miedo, digan, ¿no? No entendí, profesora, vuelva a repetir, yo lo vuelvo a repetir sin ningún problema. De repente alguien por ahí te dice, profesora, se me fue el internet, ¿puede volver a repetir la última parte? Sí, excelente, yo lo puedo volver a repetir porque también eso es verdad. Hay que estar ahora, digamos, un poco más empático porque a la otra persona se le puede ir el internet, se le puede ir la luz, se le acabó la batería, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo eso. Lo bueno, creo que ahora también como estudiantes tienen las clases de Zoom grabadas, ¿no? Si me perdí de algo, entonces luego puedo volver a escuchar la clase y retroalimentarme. O es más, si lo entendí todo, luego puedo volver a escucharlo para ver. Tengo las diapositivas también ya colgadas. Creo que para ustedes creo que es un poco más beneficioso, ¿no? Porque en la presencial, si bien es cierto, ustedes iban, tomaban foto de repente en la pizarra y el profesor avanzaba, ¿no? Cumplíamos las 2 horas y ya nos teníamos que ir porque ya estaba entrando otro profesor al aula. Sin embargo, ahora como que las herramientas digitales, los PPT, los videos, las clases de Zoom grabada, facilitan mucho para que ustedes puedan entender un poco más la clase que se ha desarrollado. Pero sí, yo personalmente estoy muy, muy contenta con cómo se está abordando, ¿no? Con la participación de ustedes y cómo se están acoplando a todo este nuevo método. Sí, de hecho, muchos de los profesores que hemos entrevistado nos han comentado lo mismo, de que los estudiantes raramente se están empezando a abrir más con los profesores, ¿no? De que están participando más y que es bien curioso de que sea todo a través de ese chatcito que tiene el Zoom. Me acuerdo que en nuestras entrevistas fue a Julio del Valle y Julio nos comentó justamente eso, de que para él se ha vuelto alucinante eso de que antes al inicio veía los cuadritos negros de las personas y como que eso no le desanimaba un poco porque muy pocos estudiantes están dispuestos a realmente encender su cámara por cosas que puede ocurrir, ¿no? De a lo mejor está en un ambiente un poco incómodo para encenderla o a lo mejor puede ser, porque yo también tengo amigos de que cuando las clases son muy tempranas están en su misma pijama y es un poco rochoso que te pongas la cámara en tu pijama, ¿no? Pero aún así la participación existe. Además, yo creo que es por el tema del roche, ¿no? Muchos de los estudiantes o muchas de las personas en el Perú tienen esa aversión a sufrir una vergüenza, un roche. Entonces, a lo mejor cuando a veces haces preguntas de que sientes que son preguntas que no, que son básicas o qué sé yo, te da esa vergüenza de hacerlo público porque todo el mundo te ve, saben quién eres y ya puede generar sus mentes, sus ideas en su mente, ¿no? Pero esta plataforma permite de que primero no muchas personas se conocen entre sí. O sea, tú conoces a tu grupo de amigos que se matriculan contigo, ciertos amigos que ya tú has visto en otros cursos, ¿no? Pero no es como que toda la lista ya tú la conoces, la ves la cara. Segundo, están todos refugiados primero en su espacio, en su casa, digamos, y no tienes la cámara encendida, nunca van a ver tu cara. Entonces, ese tipo de empezar a participar o interesarte, creo que eso es lo que más ha beneficiado, ¿no? Y sí, o sea, yo sí creo que esto es algo muy positivo. Por ejemplo,
lo de las clases grabadas, hay profesores que inclusive graban más clases porque sienten de que, por ejemplo, han tocado un tema que los estudiantes no se han preparado bien y por su cuenta graban su pequeña explicación específica de ese tema y la suben para que los estudiantes puedan acceder a eso. Y eso siento Ujú. que es por eso que yo siento que los profesores se han estado esforzando un montón, ¿no? Siento que hay profesores que literalmente han buscado adaptarse de la mejor forma que puedan. Hay profesores que le ha sido más complicados, por ejemplo, para mi profesor de matemáticas para economía, de facultad, le dificultó un poco la parte de enseñar matemáticas a través de una metodología virtual. Y al final recurrió a lo mismo que usted, a usar una pizarra. Porque al fin y al cabo creo que profesor de matemáticas sin pizarra no es profesor. ¿No? Es como que es algo que ya interiorizas tanto que cuando te lo quitan es un poco complicado, ¿no? Porque además de Exacto. que creo que la Ujú. matemática tiene que ser algo muy visual, ¿no? No es algo que simplemente viendo un PPT lo puedas entender, es algo que tienes que, no solamente la parte visual, sino la parte de cuando ya se empieza a resolver el problema, es muy significativo, por lo menos es lo que yo siento. Y me acuerdo que cuando él empezó a utilizar esta metodología, mis notas empezaron a subir porque entendía mejor el tema. Era como que antes me costaba, tenía que ver el video 3 veces, aún así me costaba, tenía que ver el PPT, más o menos entendía, tenía que buscar ejercicios y como que se me dificultaba un poco ese proceso de entender el ejercicio que estábamos hablando, ¿no? Pero ahora con la parte de la pizarra lo entendí perfecto y mis notas empezaron a subir. Y yo creo que es Eso, creo. Ajá. Creo que justamente es eso, ¿no? O sea, como bien dices tú, la esencia de cada profesor, porque hay profesores también que solamente usan tablet, ¿ah? Y es respetable porque ellos pueden hacerlo así. Yo no, yo siento que tengo que ir a la pizarra y explicar línea por línea, chicos, está bien, me van entendiendo y como te digo, si por ahí alguien dice, profesora, eso que escribió no es dos en vez de uno, y digo, perfecto, o sea, vio, o sea, está atento, ¿no? Y creo que ustedes también se adaptan mejor con la pizarra, ¿no? A eso iba, como que ya es entre nosotros está inmerso de que no, matemática es en pizarra, ¿no? Pero como te digo, cada alumno o cada profesor va al ritmo de su salón. Si al salón le parece bien usar solamente diapositivas, perfecto. Si a mi salón le va bien con pizarra, entonces muy bien. Creo que de eso se trata, ¿no? De un trabajo, insisto, nuevamente en conjunto, trabajo profesor, trabajo alumno. Entonces, sí, en realidad, y ahora, como decías lo del chat, el chat te da beneficios porque puedes escribir a todo el salón, como puedes también escribir solamente en privado. Y muchas veces, quizás todavía por ahí algunos no, le escribo solamente a la profesora, ¿no? Entonces tú lees y dices, ah, bueno, sí, te respondo. Entonces ya en público y de repente no, sin decir nombre porque me lo escribió en privado. Y bueno, y aclaro de repente a otros que también tenían la misma duda que, insisto, hay mucha gente que tampoco no hace preguntas porque de repente piensa, como dices tú, de repente es algo muy básico, no lo quiero preguntar, de repente me va a hacer el roche la profesora, etcétera, etcétera. ¿No? Estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? De repente, como te digo, de repente es algo que de colegio lo traemos y lo enfatizamos un poco más en la universidad, ¿no? Como que lo hacemos un poco más notorio, que creo que eso se debe de ir perdiendo poco a poco. sí, efectivamente. Siguiendo más o menos este sentido de cuáles han sido la dinámica de esta metodología virtual, ¿hay algunos beneficios de esta modalidad que debamos rescatar para un ciclo universitario ya sin COVID? Sí, me parece que lo de repente grabar las clases puede ser bueno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como te decía al inicio de la entrevista, el profesor muchas veces escribe cosas en la pizarra como estas, también hablamos cosas. El alumno que está atento lo va a apuntar, pero el alumno que no está atento lo dejó ir. Y sin embargo, puede ser eso una herramienta que yo lo voy a utilizar en alguna resolución de algún ejercicio, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, que se podría de repente grabar las clases para que el alumno lo pueda ver. No sé si de repente también los PPTA, porque el PPT, bueno, yo de repente puedo tomar foto a la pizarra y con eso podría como que salvar esta parte, pero sí a veces el profesor habla más de lo que escribe. Entonces es ahí donde yo me puedo perder de algunas cosas si es que no estoy atento. Entonces, yo creo que sí se podrían rescatar este tipo de cosas, ¿no? Y de repente incentivar más al uso también, que antes veía que no lo usaba mucho, ¿no? Por lo mismo que estábamos en la clase presencial, el GeoGebra, el Wolfram, de repente no lo utilizaba mucho, que ahora veo que lo utilizan más. Entonces, yo creo que sí, que se podría rescatar sobre todo esto, ¿no? Porque, bueno, la lista de materiales de ejercicios siempre se ha dado, así que eso no es nuevo. De repente también tener este tipo de autoevaluaciones en línea,
que te dicen directamente, te dan 30 minutos y te dicen más o menos como para que tú te midas, en el sentido de que te vayas preparando para las prácticas calificadas. Las autoevaluaciones no tienen nota, pero te dicen, por decir, yo doy la autoevaluación y me saqué 18. Ah, mira, voy bien, me saqué 10. Significa que tengo que reforzar algunos temas. Pero esas autoevaluaciones te dicen a ti cómo vas, más no influyen en tu nota de tu práctica calificada, ¿no? Pero sí permiten medirte, como le digo a los alumnos, para ver si en esta semana lo que la profesora enseñó, yo ya estaría como que al nivel de los ejercicios para poder dar una práctica calificada. Creo que eso también sería bueno, ¿no? Seguir manteniendo estas autoevaluaciones y de repente las clases grabadas, ¿no? Pero ahora mismo no se me ocurre cómo grabar una clase si yo estoy en una presencial, ¿no? Imagínate, si estoy en una presencial, ¿quién tendría que grabarlo? Me pregunto, porque obviamente si estás en Zoom, tú puedes grabar justamente la clase, pero si ya yo estoy en la presencial dictando, ¿quién haría este trabajo? No, no lo sé. Sí, yo creo que eso es algo que se tiene que hablar porque, por ejemplo, yo creo que esto ha podido desarrollar algo que la universidad, algo que era algo que le faltaba, que es ese servicio virtual, ¿no? Muchas universidades ofrecen eso y nuestra universidad en ese sentido como que no había desarrollado tanto ese espacio. Y siento que esto lo ha potenciado Exacto. porque así tienen más herramientas, a lo mejor pueden pensar efectivamente hacer que las clases presenciales, también en esas mismas clases hay alumnos virtuales o qué sé yo. Eso es algo ya que la universidad se tiene que plantear por su cuenta, ¿no? Pero algo que yo sí considero que es sumamente positivo, y no sé si usted me puede, como quien dice, confirmar lo que voy a mencionar, siento de que esto ha podido darle mejor uso a Paideia. Antes, en los cursos, como que los profesores subían por un lado el campus, por otro lado Paideia, muy pocas personas usaban Paideia, ¿no? Como que no Yo, era, yo, yo. pero no es como que algo bien común que muchas personas usaban, era como simplemente una herramienta que tenía la PUC. Pero hay muchos profesores, por ejemplo, Paideia, honestamente, yo solo he usado con usted. Y se lo digo, en todo mi tiempo de la universidad solo lo he usado con usted. Después Paideia lo he visto ahora, como quien dice. Ese ha sido mi reencuentro con Paideia, porque antes los profesores lo subían solo a lo que es el campus virtual, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que ha podido revalorar la utilidad de Paideia, ha podido inclusive ampliar los servicios que te puede ofrecer Paideia. Y siento de que eso es algo que los profesores ahora van a poder utilizar más, ¿no? Se han dado cuenta de que Paideia funciona bien, que es una buena plataforma, que te puede poner la información ordenada, por lo menos eso es lo que yo creo, visualmente es más ordenado que el campus virtual. Y Exacto. de, por ejemplo, lo que le mencioné, que hay profesores que cuando un estudiante no entiende algo, un grupo de estudiantes se graba así solo, haciendo una explicación específica de ese tema, ¿no? Entonces ya como que ya no se espera a la hora de asesorías, simplemente el profesor ya por su cuenta y sus tiempos libres te enseña el tema específico, o ya sea, por ejemplo, en macroeconomía, sobre cómo funciona un modelo en específico. Si los estudiantes no han entendido, el profesor se puede grabar resolviendo un ejercicio sobre eso y ya los estudiantes en su comodidad o cuando puedan lo ven. Y siento que eso es algo beneficioso, que, que a todos ha beneficiado, tanto estudiantes como profesores. Hay profesores que esto les ha permitido adecuarse a las tecnologías, porque usualmente cuando se radica en lo que es el ciclo virtual, a veces como que nos quedamos en la parte de lo tradicional, de usar las mismas herramientas siempre, de, de que, por ejemplo, hay profesores que ni siquiera te dan notas de clase, que simplemente todo lo escriben en pizarra y tienes que escribir así como colegio, ¿no? Pero esto creo que ha permitido que muchos profesores se adecúen y tanto también estudiantes, porque conozco a compañeros míos que no tenían este conocimiento sobre las plataformas virtuales, ¿no? Y con esto han permitido adecuarse también a todo lo que es tecnología. Y creo que en sentido general esto ha sido sumamente beneficioso, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, esto... solo para acotar algo más, Ujú. tienes toda la razón en eso de lo de Paideia, ¿no? En verdad, quizás no le dábamos el uso necesario, no explotábamos la herramienta como tal, porque como te decía hace poco, permite hacer autoevaluaciones, permite que solito te dé el puntaje sin necesidad de tú como profesor corregirlo, no solo tienes que programarlo y te dice, bueno, esta es tu nota, ¿no? Entonces, eso sí particularmente yo también desconocía como Paideia, no lo había explorado como en esa parte, simplemente pensaba que era para colgar documentos y ya, pero no va más allá. Y sí,
también confirmo lo que dices tú, es mucho más ordenado porque podrías poner ahí con diferentes iconos, este es un archivo, este es una carpeta, este es un link de un enlace para entrar a una clase de Zoom, esta es una tarea, entonces todo ese tipo, esto es una autoevaluación, todo ese tipo de cosas lo tiene, ¿no? Y lo bueno es que te permite, como bien dices tú, si es verdad, nos ha costado a todos los profesores, porque, ojo, yo te estoy hablando, mira, a ver, yo di a luz en el mes de febrero, yo estaba de licencia cuando nos agarra esto de la pandemia, yo viajo justo a Lima en el mes de marzo por mi hija la mayor, que ya empezaba clases, creo que viajamos un 8 y la cosa es que el 14, 15% dijo cuarentena. Entonces dijimos, bueno, entonces nos regresamos porque será pues un mes, ¿no? Nadie pensaba la magnitud de todo esto, lo que iba a pasar. Y al final dijeron, ya, clases virtuales, empieza en el mes de abril. Entonces, ¿y ahora cómo hacemos? Yo no sabía cómo subir un enlace de Zoom, nunca había usado Zoom. Entonces fue como que aprender a la velocidad de la luz, estábamos contra el tiempo. Y se agradece siempre la buena disposición de las personas que se han estado ahí como para ayudarnos, ¿no? Personas de informática que han dicho, no, mira, este es mi WhatsApp, cualquier duda, cualquier hora tú escríbeme, que nosotros tenemos que sacar este ciclo adelante, pero bien, no como salga, sino bien. Entonces, eso creo que ha facilitado bastante el trabajo de todos los profesores, ¿no? Que siempre ha habido la buena disposición de personas que tienen más conocimiento de Paideia como para poder abordar este tema, ¿no? Incluso todo el mundo, como te digo, con miedo. El profesor, obviamente, ojo, y lo que decías tú hace rato, que es el profesor Julio, creo, en la entrevista que me comentabas, que sí, pues yo también fue chocante cuando yo dicto y veía ventanitas cerradas, ¿no? Con nombres, yo decía, ¿quién estaré dictando? Tú no sabes quién está detrás, tú no sabes qué está haciendo, tú no sabes si solamente puso la cámara y de repente se echó a dormir, podría ser, ¿no? Entonces, y eso, como te digo, como profesora sí me siento bien cuando siento que me contestan, cuando siento que están participando, digo, bueno, al menos hay 5 por ahí que están despiertos, ¿no? Entonces, no estoy sola, porque imagínate, estar hablando a una cámara sola es como medio extraño también. Tú que has estado acostumbrado a trabajar en público, a trabajar con tu pizarra, a ver caras de que no entendí, o a ver caras de que bien, profesora, entendí todo, y no ver nada. Entonces, eso. Y si hay personas un poquito más digamos, tímidas, pueden escribir por el chat. Y además, con respecto a lo de las clases virtuales, era cierto que la universidad no lo había explotado como tal, pero no solamente es beneficioso, digamos, para usar el Paideia y todo lo demás y ver que sí se puede hacer, sino para muchos estudiantes que se han regresado a sus pueblos, están en provincias y desde ahí están conectados con respecto a las clases, ¿no? Entonces, muchos alumnos me dicen, profesora, se fue la luz y me mandan los videos de que efectivamente durante una práctica se fue la luz, ¿no? Entonces, estoy en tal, estoy en Huancayo, estoy en Chiclayo, estoy en Piura, estoy en Puno, estoy en Huánuco, ¿no? O sea, qué excelente poder llegar a diferentes lugares y ojo, que para ellos, imagínate ahora con todo lo que está pasando con el nivel de economía de cada familia y aparte que ellos, el poder regresarse a su casa también es bueno, ¿no? Porque solamente ya no pagarían pues en cuarto, ni en comida, ni en algunas cosas que te demanda el venir a la capital, sino que desde sus casas están ellos tratando de continuar con la universidad, tratar de continuar con todas estas clases. Entonces, no solamente es beneficioso, digamos, el usar Paideia, el hacer las clases virtuales para el profesor, sino también para los estudiantes que muchos están, insisto, desde sus provincias, y que eso no se había pensado antes, ¿no? Que tenía que ser presencial y tiene que estar acá en Lima, sin contar muchos sacrificios que hay por detrás, ¿no? Te hablo como una persona de provincia, ¿no? Entonces, ahora sí, pues ellos creo que ahora han aumentado más. Durante este ciclo decían, no, hay horarios con, imagínate, hay horarios con 68 alumnos, hay horarios con 78 alumnos. Entonces, significa que sí, ¿no? Significa que sí se puede, significa que hay más gente que quiere terminar los cursos, significa que los chicos están como que sí enfocados en decir, bueno, vamos a terminar y a darle, como dices tú, con lo que venga, ¿no? Obviamente es un trabajo en familia, una decisión en familia, pero al final es un trabajo en conjunto. Bueno, ya estás matriculado, ahora vamos, tienes que aprobar, aprendiendo tienes que aprobar, ¿no? No solamente es como que un saludo a la bandera del curso, no, hay que aprender para poder dar una buena práctica. Y como te digo, si nosotros nos tomamos en serio todo esto de los cursos, de que no, realmente tengo que aprender, porque yo no sé si el otro ciclo vaya a ser presencial o no, entonces yo tengo que demostrar que aprendí aquí, porque después va a venir más temas que necesito de estos de acá, y si estos de aquí los pasé como un saludo a la bandera, me va a costar cuando llegue al siguiente curso, ¿no? Entonces, eso también creo que es bueno enfocar en esta parte, ¿no? Que hay que ponernos la mano al pecho y ser, digamos, honestos en que realmente estoy pasando el curso porque sé. Creo que eso era lo que quería terminar para enfocar esta parte, ¿no? Sí, o sea, la verdad,
por ejemplo, yo tengo muchos amigos que están actualmente en sus provincias, ¿no? Y están estudiando en la PUC, como quien dice. Y eso me parece bastante chévere desde mi punto de vista, porque efectivamente siento que esto es lo ventajoso de las tecnologías, ¿no? La tecnología se ha creado para unir a personas, punto. Siempre ha sido ese el enfoque. Y el hecho de que hemos estado viendo esa posibilidad, creo que nos ha ido, no sé, como que ha ido en contra de nosotros del desarrollo de lo que es la comunidad PUC, ¿no? Siento que, además de que la PUC es una universidad que atrae a personas de provincia, hace exámenes en provincia. Entonces, sé que muchos amigos tienen un vínculo muy extremo con sus familias, ¿no? Y es totalmente entendible. O sea, yo, por todo lo que he llegado a vivir, mi vínculo también es demasiado fuerte. Y a veces yo me acuerdo que cuando entraba a lo que era mi casa en ese tiempo, cuando no había nadie, me chocaba, ¿no? Me llegué a deprimir yo solo. Pero ahora mi familia está conmigo, ya todos han venido aquí a Perú, entonces ya estamos todos juntos y es distinto. A veces también, obviamente, por el tiempo de que he estado ya solo y todo eso, como que a veces rozamos, ¿no? Pero vamos, que seguimos estando todos juntos y en familia. Que es lo que yo creo que no hay valor más grande que es la familia, ¿no? Entonces Sobre sí. todo en estos tiempos, ¿no, Juan Pablo? Sobre todo en estos tiempos porque, no sé, yo estoy dentro de las personas que quizás como muchos peruanos ha perdido a alguien por esto del COVID, que quizás antes decíamos, no, los de la tercera edad, y en verdad es un virus que no mira condición social, que no mira edad ahora a estas alturas. Entonces, el tener ya tu familia cerca es una bendición grande, el decir ahora puedo estar y abrazar a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, es grande a comparación de la vida, digamos, universitaria que teníamos antes, que como te digo, los veíamos en el desayuno y no los veía hasta la cena, ¿no? Y de repente los fines de semana, domingos, podía verlos un poco más, ya sea que por el trabajo, por mis estudios, no podíamos conectar tanto como familia, que quizás ahora sí lo podemos hacer, ¿no? Eso es algo también que es muy valioso porque en realidad no sabemos, en realidad todos somos personas de paso que no sabemos en qué momento nos va a tocar partir, ¿no? Entonces, creo que eso es lo bueno que también podemos rescatar ahora, ¿no? Como te decía, sacar lo mejor de cada uno, de reflexionar sobre nuestra vida, cómo ha sido un antes de un 15 de marzo hasta un después, ¿no? Entonces, tratar de ver que no podemos seguir siendo como antes y que para algunos les es más beneficioso en el sentido de poder estar con su familia, bienvenido sea, ¿no? Sí, y además, para simplemente terminar de añadir ahí, creo que esto, no solamente en temas universitarios beneficiosos, o sea, siento de que esto va a moldar al Perú para un Perú más tecnológico, ¿no? Me acuerdo que estaba escuchando había un tipo de mesa redonda de economistas en las que estaba participando Waldo Mendoza, y hubo una de las personas que estaba compartiendo que mencionó que esto iba a permitir a que las empresas se den cuenta de que pueden funcionar de forma digital y que esto va a permitir que hayan empresas que se estructuren en el Internet, o sea, que no hayan empresas físicas que tengan su oficina en tal sitio, sino empresas que literalmente estén funcionando a través del espacio virtual. Y siento que esto es beneficioso porque es lo que usted menciona, de antes, por este afán de nosotros desarrollarnos o de trabajar y cosas de ese estilo, hemos obviado ciertas cosas que antes, que ahora se están volviendo a revalorar, que es estar más tiempo en casa, pasar más tiempo con tu familia. Hay muchas personas por ejemplo, han tenido la dicha de estar aún con sus niños pequeños y están volviéndolos a ver cómo están creciendo, reconectándose con ellos. Entonces siento que esto es algo demasiado positivo que nos está volviendo a volver a ese sentido de humanidad y no tanto de individualización, ¿no? Porque siento que estábamos pasando por un momento de individualización de personas, en donde cada persona veía por sus propios intereses. Y esto ha sido como que más de ¿cuál es una terapia de shock en donde hemos tenido que darnos cuenta de que a lo mejor como sociedad estábamos un poco mal, ¿no? De que, por ejemplo, hay padres que por el trabajo terminan dejando a sus hijos con personas de confianza o a lo mejor no personas de tanta confianza, ¿no? Y esto ha permitido que los padres, por ejemplo, es lo que yo siento, puedan estar más tiempo con sus hijos. Y a la larga eso es beneficioso, creo que tanto para padres como hijos, ¿no? Pero bueno, nuestra última pregunta. ¿Qué mensaje le daría a los estudiantes que se encuentran estudiando su carrera o si no en general? A ver, yo creo que en general,
Eh, el mensaje que le daría a los estudiantes a raíz de todo esto que estamos viviendo es eso, ¿no? Lo que comentaba hace poco, que sepamos administrar más nuestro tiempo, porque también no solamente es estudio, no solamente es que tengo que pasar la práctica, que tengo que pasar el examen, sino también, ya que tenemos a nuestra familia al lado, tratar de complementar eso que antes nos faltaba, ¿no? Que como bien dices tú, a veces caemos en la depresión y eso obviamente influye mucho en nuestras notas, influye mucho en nuestro estado de ánimo, influye mucho en cómo yo voy a percibir cada clase de repente porque estoy yendo, pues, qué sé yo, un poco bajoneado, bajoneada, un poco sin ánimos. Entonces, no todo es estudio. Creo que si logramos tener ese equilibrio entre mi parte académica y mi parte personal, si tengo a mi familia al lado, bueno, tratar un poco de repartirnos esos roles, porque, bueno, creo que a todo el mundo podría decir, ahorita me gustaría irme y cocinar con mi mamá, con mi papá, de repente jugar, qué sé yo, jugar ajedrez, jugar dama, de repente, si hay una pelota, no sé, pelotear algo, tratar de rescatar estos momentos que ya se estaban perdiendo, que como sociedad ya no los teníamos. Que está bien, eso lo puedo hacer sábado o domingo, lunes a viernes me dedico a mis cursos, de repente, y eso, ¿no? Tratar de administrar para qué. Creo que más allá es de que en el momento de la clase, como te decía, invertir bien esas 2 horas para después no tener que invertir más horas de las que no me lleva ese tema. Es decir, si yo estoy bien concentrado en ese tema, bueno, voy a tener que entender, ¿no? Y si por ahí hay algo, ya lo veo en las clases, pero no simplemente de repente usamos el sábado y el domingo como para decir, voy a tener que revisar porque no entendí nada. Entonces, estamos invirtiendo un tiempo que no deberíamos para pasar de repente con nuestra familia, ¿no? Y eso, que de repente también otra cosa, estudiando, nos vaya a ir mal en una práctica y un examen y nada, no desanimarnos, ¿no? De repente no, algo está fallando, eso sí hay que mirar, algo está fallando definitivamente, pero tratar de evitar esto para las siguientes prácticas, no, que nos sirva de experiencia. Siempre digo, de lo malo se aprende, pero ojo, hay que aprenderlo, porque no me puede pasar a la primera, a la segunda, a la tercera, significa que no estoy aprendiendo. Entonces, y no estresarnos tanto en los exámenes, porque otro error que cometen también los alumnos es, no, el examen es, ponte, en la semana 9, ya en la semana 8 me pongo a estudiar. Lo que no hiciste en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, es difícil que en un día te vayas a aprender todo para un examen. O sea, estás con el estrés al tope y eso obviamente te va a jugar en contra, ¿no? Entonces, creo que hay que administrar bien el tiempo para poder evitar caer en estos momentos, ¿no? Tratar de alguna manera, insisto, administrar. Sé que no es fácil, pero ojo, quien habla ha sido estudiante también como ustedes. Todo se puede, hay que poner buena actitud, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos va a poder ayudar a sobresalir y a vencer todo esto que estamos pasando. Y nada, me gustaría que todos nos analicemos en verdad y que digamos, creo que esta pandemia me sirvió para, ¿no? Siempre tiene que haber un para. Yo te cuento algo pequeñito ya para terminar. El ciclo pasado, cuando iniciamos, les dije, pónganme su frase favorita y díganme una reflexión sobre la pandemia. Creo que el 80-85% me dijo lo que acabamos de hablar hace poco. Mi familia, profesora, ya no los veía. Para mí eran como una especie de extraños porque yo los veía solamente sábado y domingo y el resto ni nos veíamos. Entonces como que la mayoría comenzó a valorar más la familia y como sociedad eso es muy bueno. Miremos simplemente cómo está el Perú y preguntémonos cómo queremos que esté el Perú de aquí a un tiempo. Que depende de nosotros, claro, porque se supone que ustedes son el futuro, ¿no? Se supone que ustedes vienen detrás de nosotros. Entonces, ustedes son los que van a marcar cómo queremos que sea nuestro país de aquí a un determinado tiempo. Pero es un trabajo en conjunto, es un trabajo con decisión, es un trabajo con esfuerzo, es un trabajo que va a costar, pero que de nosotros depende. Insisto, yo puedo cambiar a mi familia, pero no puedo cambiar a los demás. Entonces, pero si todos ponemos este granito de arena en querer cambiar, podemos, creo, mejorar bastante como país, que es lo que bastante falta está haciendo en estos momentos. Muchas gracias, profesora. La verdad, creo que todas las palabras que usted ha dicho es acertadas.